Medidas de la fase 3. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy, lo prometido es deuda, que con un poco de retraso, os voy a mostrar lo que se puede y lo que no se puede hacer en la fase 3. Dicho esto, vamos a ello. Lo primero de todo, por fin se eliminan todas las franjas horarias y se permiten los grupos de hasta 20 personas. Esto era algo que todos deseábamos, dado que encima, en según qué sitios teníamos unas franjas horarias y en otros otras. Así que por fin no hay franjas horarias. De puta madre. ¿Qué pasa con los bares y los restaurantes? Podrán reabrir los establecimientos de hostelería, restauración y discotecas. Por fin pueden abrir discotecas y bares de ocio nocturno para consumo en el local, siempre que no se supere el 50% de su aforo. Se permite además consumir en la barra siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros entre los clientes. En las terrazas al aire libre, el aforo se limitará al 75% de las mesas permitidas. Es decir, todos los bares, discotecas y restaurantes por fin pueden abrir, pero dentro de los locales con un aforo limitado del 50% y fuera con un 75%. Así que, bien, vuelven las discotecas, aunque no sé yo si van a ser muy rentables, porque ya algunas no lo eran, y eso que todos vosotros habréis ido a discotecas que, lógicamente, porque tú lo veías, superaban el aforo máximo porque eso estaba petado. Pues eso no va a ser posible. Seguimos. Bodas, velatorios y lugares de culto. Las bodas podrán celebrarse con un número máximo de 150 asistentes al aire libre y 75 en espacios cerrados. Eso sí, nunca se podrá superar el 75% del aforo de las instalaciones. Entiendo que en el caso que se realicen espacios cerrados, porque si tú lo haces en un jardín o en un prado, no hay aforo máximo. Entiendo, no lo sé. Los velatorios se podrán celebrar con un máximo de 50 personas en la fase 3. Si son al aire libre, y de 25 si se celebran en espacios cerrados. Asimismo, se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% del aforo. Como ya he dicho en alguno de mis vídeos, dudo que esto aplique a las iglesias, porque yo nunca he visto una iglesia al 75% del aforo. Y eso que ya llevo años sin ir a la iglesia, ¿eh? Pero en su día nunca lo vi. Solo cuando se moría alguien en el pueblo, que ya es triste. Pero bueno, sigamos. En el ámbito laboral, básicamente, durante la fase 3 se establecerán protocolos de reincorporación presencial a las empresas, con horarios escalonados y con medidas de protección personal sanitarias. Y diréis, vale Javi, muy bien, y para la gente que teletrabaja, como yo, que soy informático y estoy desde casa desde hace ya más de 3 meses, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Pues según el gobierno se sigue apostando por el teletrabajo. En aquellos casos en los que se tenga que ir a la oficina se tiene que garantizar una distancia de seguridad de 2 metros. Es decir, que yo calculo que durante todo este año esté teletrabajando y, como os digo, encantado. Seguimos. Comercio y centros comerciales. Los comercios pueden abrir con un 50% del aforo. En cuanto a los centros comerciales, se levanta la prohibición de utilización de las zonas comunes y zonas recreativas. Es decir, las zonas donde estaban los bancos, sitios para sentarse y cosas así que antes no podías parar, pues ahora están abiertas. Eso sí, el aforo estará limitado al 50% y la distancia de seguridad se mantendrá de 2 metros, como siempre. El aforo de los locales y los diferentes establecimientos también al 50%. Los mercados al aire libre podrán incrementar su actividad al 50% también y con la distancia de seguridad de 2 metros. Es decir, para resumir, en todos los comercios y centros comerciales, 50% de aforo, ya se puede utilizar espacios comunes y tanto dentro de los locales como en los espacios comunes del centro comercial, 50% de aforo, manteniendo 2 metros de seguridad. Cines y teatros. Los cines, teatros, auditorios, circos y todas estas cosas podrán abrir, pero siempre que se reserve con anterioridad la butaca en cuestión. Por ejemplo, pensad en el cine, siempre que pueda reservar tal sitio en el cine y que no se supere el 50% del aforo. Concretamente dice aquí que se prevé la reapertura de las salas de artes escénicas y musicales con una limitación de aforo de 1/3. Esto entiendo que es dado que para garantizar la distancia de seguridad de 2 metros tienes que dejar 2 butacas en medio, entonces al final será 1/3. Será entre 1/3 y la mitad. Pronto veremos qué es lo que hacen las diferentes empresas del sector. En cuanto a los espectáculos al aire libre, como fiestas del verano, podrán llevarse a cabo ante un máximo de 800 espectadores, el doble de los permitidos en la fase 2. Como condición, los asistentes deben permanecer sentados y respetando la distancia social de 2 metros, lo cual es una putada, porque cuando todo el mundo piensa en las fiestas de verano, yo al menos de aquí, de Cantabria, son fiestas de pueblo en las que ponen la mítica romería con su escenario y todo el mundo está haciendo litros y todo el mundo está de pie, nadie está sentado con una butaca y manteniendo 2 metros de distancia de seguridad. Entonces dudo que esas fiestas este año se vayan a realizar. Por lo tanto, este año va a ser un verano bastante atípico. Pero bueno, seguimos.
Museos y bibliotecas. En los museos y salas de exposiciones el aforo será del 50%. Y las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas porque es al final el tamaño máximo de grupo que ha pactado este gobierno, tanto para esto como en general. En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales de estudio siempre que no se supere el 50% del aforo. Como veis, a grandes rasgos todo está en torno a 2 metros de seguridad, 50% de aforo, medidas de higiene y demás. Ciencia e innovación. Podrán celebrarse seminarios, congresos y ferias científicas o de innovación, siempre y cuando se respete la distancia social de más de 2 metros y haya menos de 80 personas. Hoteles y alojamientos turísticos. En la fase 2, como ya sabéis y os he contado aquí en mi canal, se abrieron ya las zonas comunes con limitaciones a 1/3 del aforo. En esta nueva fase el aforo aumenta hasta el 50%. Las actividades de animación o clases deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas y preferentemente al aire libre. Ocio al aire libre como por ejemplo la playa. Se permite el baño en la playa en condiciones de seguridad y distanciamiento. Lo mismo siempre, 2 metros de seguridad. En cuanto a los parques temáticos, como PortAventura, la Warner, los míticos de aquí de España, ¿vale? Y de ocio al aire libre, podrán abrir con menos de 800 personas, siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria. Centros recreativos, turísticos, zoológicos y acuarios abren con un aforo del 50% y de 1/3 en las atracciones y lugares cerrados. Las actividades de tiempo libre para población infantil y juvenil no superarán los 200 participantes al aire libre y 80 en espacios cerrados, y se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 30 personas, y se permite la realización de la actividad de guía turístico mediante cita previa y con grupos de no más de 20 personas. Mi pregunta aquí es, porque fijo que alguno de vosotros también tiene la misma inquietud, yo que vivo en Cantabria en un entorno rural, ¿me puedo ir al monte con mis amigos? ¿Puedo? ¿Tengo que contratar un guía? No lo sé. Os digo esto para que veáis que yo tampoco sé aquí de todo. Yo me leo las cosas, pero lógicamente esas preguntas tan concretas por desgracia no vienen. Pero bueno, sigamos. Deporte. Los deportistas de ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos en grupos de hasta 20 personas. Podrán celebrarse partidos con un máximo de 1/3 del aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre los espectadores, así como las actividades deportivas al aire libre. Se podrá ir al gimnasio con un aforo máximo de 1/3 y sin utilizar los vestuarios. Se autorizan los espectáculos y actividades deportivas en los espacios cerrados. Juegos y apuestas. Los establecimientos y locales de juegos y apuestas no podrán superar el 50% del aforo ni superar a las 50 personas en total. Transporte marítimo. Se elimina la limitación normativa de no embarcar pasajeros en los ferries. Se autorizan además las actividades náuticas de recreo. Movimientos entre provincias. Algo importante. Según ha anunciado Salvador Illa, el movimiento entre las provincias de la fase 3 lo regulará cada comunidad autónoma. Por ejemplo, Andalucía y País Vasco ya han dicho que entre las diferentes provincias de su comunidad se van a poder hacer desplazamientos. Y me dirás, vale, si eso está muy bien, pero si eres tú, como yo, que vives en una provincia o comunidad que solo tiene una provincia, por así decirlo, como es Cantabria, ¿te vas a poder mover a otras comunidades? Sí, no. ¿O qué? Y la respuesta es que no se sabe todavía, pero que probablemente haya un corredor en el que desde Cantabria, por ejemplo, nos podamos mover a País Vasco y Asturias, siempre y cuando, por supuesto, estemos en la fase 3 todos y se apruebe desde el gobierno central. Y la pregunta más importante, ¿hay que seguir usando la maldita mascarilla? En esta fase de la desescalada, el uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio con la misma normativa que rige hasta ahora. Es decir, a modo de resumen, fase 3, porque esta va a ser probablemente la nueva normalidad hasta Dios sabe cuándo. Vamos a tener las siguientes reglas o normas. En general, un 50% del aforo para todos los locales. Ya se pueden utilizar todas las zonas comunes y hay que mantener siempre una distancia de seguridad de mínimo 2 metros. Se amplía el tamaño máximo de personas de los grupos, puede ser de hasta 20 personas, y se eliminan las franjas horarias. Y, por fin, podemos movernos entre las diferentes provincias de nuestra comunidad autónoma. Y, por supuesto, sigue siendo la mascarilla obligatoria para los locales cerrados o en aquellos sitios en los que no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Es decir, todos los locales cerrados. Ese, básicamente, es el resumen de la fase 3 o de esta nueva normalidad. Tengo curiosidad por ver cómo va a ir avanzando todas estas medidas a lo largo del tiempo, dado que, hombre, esto lo puedes aguantar cierto tiempo, pero, hombre, esto durante un año o dos. No creo que el gobierno quiera plantear esto hasta que haya una vacuna. O sí, no lo sé, tampoco lo ha dicho. Pero bueno, tranquilos, que cuando se sepa algo más sobre esto, tendréis vídeo en mi canal. Así que si no os lo queréis perder, porque si habéis llegado hasta aquí, os está interesando y os está gustando, dale a like, suscribiros, comentadme qué os parecen estas medidas, qué haríais vosotros, si las cambiaríais o qué, y compartid el vídeo a gente que conozcáis, que me ayudáis la hostia.
Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!